¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de conversación, de debate, de reflexión que se llama Opinión Pública, y cada 15 días tratamos de tomar los temas más interesantes de nuestra contingencia y, por cierto, también del país para ponerlos en esta mesa. Hoy nos alberga la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, a quien le agradecemos, por cierto, el habernos permitido estar acá. Y estamos como el primer programa, junto a Patricio Segura Ortiz y Claudio Díaz Peña, el panelista permanente de este espacio. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Patricio, bienvenido. Gracias, ¿cómo les va? Chiquillos. Buenos días. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque depende de dónde lo vea la gente en este momento, pero bien, muy bien, acá volviendo a lo que fue la... Volviendo a esta. Sí. Ya. Sí, y decir que estamos en el canal 11 también con transmisión, así como con el paragondomingo.cl, de vuelta ya con este panel original y comenzando el mes de mayo, que también no deja de ser noticioso. Por cierto, acaba de conmemorarse el Día Internacional del Trabajo con un acto, como suele realizarse en Coyhaique, en la Escuela República Argentina, con diversos oradores, con la efervescencia además del paro prolongado de la mesa del sector público, tema que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro espacio de hoy con el presidente de la CUT, Armando Gacitúa. Pero bueno, vamos de inmediato a conocer los temas que hemos amalgamado en el siguiente compendio para poder dar una mirada al país y a la región con todo lo que ha pasado. Todos estamos al tanto de lo que ha ido ocurriendo. Se han dado a conocer medidas por parte de la presidenta en torno a esta crisis de credibilidad y de confianza. En fin, todo sintetizado en esta nota a la manera de Opinión Pública. Se nos vino mayo y todos esperábamos disfrutar tranquilitos el Día de la Madre, del Día del Trabajador y del Mes del Mar. Pero no, pues, en los últimos días siguen los volcanes en erupción. Si no es el Villarrica, es el Calbuco, que no dejan de lanzar cenizas y problemas a Chilito. Igual que las interminables novelas Cabal, Penta y Soquimich, que siguen por capítulos dobles cada semana en tribunales y en la política. Así la presidenta una vez más habló al país de la relación política y negocios en cadena nacional y prometiendo eliminar los aportes anónimos y reservados y de cualquier empresa en las campañas. Todo ello vía proyecto de ley en el Congreso. Pero más llamó la atención su anuncio de proceso constituyente, abierto a la ciudadanía con diálogos, debates, consultas y cabildos para alcanzar una nueva carta fundamental, una constitución plenamente democrática y ciudadana. Entre medio dijimos chao al binominal, vimos a Cobresal transformándose en campeón del fútbol chileno y a Cobreloa llorar el descenso a Primera B por primera vez en su historia. Y a propósito de historia, volvimos a poner los ojos en La Haya, donde Bolivia todavía no halla cómo salir al mar chileno. En la región tuvimos, como cada año, nuestra conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Claro que con actos separados. Además, varias alertas sanitarias para la contaminación en Coyhaique, y hubo también reclamo y caras largas por el lento avance de la negociación de nivelación de zona. Pero si de paciencia se trata, los aplausos se los llevó el Chilesaurios Diego Suárez, que esperó más de 145 millones de años para ser descubierto en el lago General Carrera por un niño de 7 años, Diego Suárez. Bien, pues ahí estaba este recuento noticioso desde la mirada, desde la perspectiva de Opinión Pública. Y bueno, hay muchos temas, hay varias cosas que analizar. Sin duda que lo más mediático ha sido el pronunciamiento de la jefa de Estado en torno a las medidas propuestas por la denominada Comisión Engels, al trabajo realizado también por este referente que en poco más de 45 días, no sé si al final el plazo se cumplió, elaboró este documento de 217 páginas donde está sintetizado un poco, yo me atrevo a decir, el espíritu ciudadano representado en estas personas que fueron elegidas a dedo. Estamos de acuerdo, pero de una u otra manera hay personas que sienten y evidencian un poco el sentir ciudadano en torno a lo que se requiere hoy día para, por lo menos, tratar de recuperar esta confianza tan extraviada o la fe pública tan alterada como dicen algunos políticos. ¿Qué les parece a ustedes?
partamos de inmediato a analizar esto. ¿Qué les parece la propuesta de la presidenta, que además tocó varios temas? Aprovechó la contingencia para referirse a varias materias que están ahí, por cierto, dando bote, como diría un comentarista deportivo. Sí, yo creo que es bastante positivo lo que dijo la presidenta. Los planteamientos cubrió un amplio rango de actividades, el financiamiento de los partidos políticos, acortar los periodos, el financiamiento de las campañas electorales, ver el tema de la reelección indefinida que ocurre actualmente, todo lo que tiene que ver con los directorios también, incluso de las empresas. El lobby también. Educación cívica. La incompatibilidad de salir de lo público para irse a privado y viceversa. Lo que sí a mí me faltó fue un poco regular más la relación de las empresas con la ciudadanía directamente. Toda esta política de responsabilidad social empresarial, el clientelismo que se genera, y lo digo por cierto por la experiencia que hemos tenido en la región de Aysén, donde algunas empresas, no solamente incluso las hidroeléctricas que no tenían proyectos concretos, sino que empresas también grandes que están en la región de Aysén, a través de ciertas dádivas, ciertas entregas, en el fondo van cooptando a la ciudadanía que tiene que hacer sus reclamos en alguna medida o participar en la decisión. Y ese tema creo que faltó, lo digo porque nosotros participamos, personalmente participé en 2 instancias. Nosotros como Colegio de Periodistas, como Directiva Nacional, estuvimos en la Comisión Engel exponiendo los temas y la regulación de los medios de comunicación con los conflictos de interés. También ahí nos falta algo, y también lo planteamos como parte de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, que es competidora, no es competidora, pero que tiene una mirada distinta, por cierto, de la que aloja en este día al programa, que es la Corporación Aysén por Aysén, y hablamos un poco de la relación de las empresas en la participación ciudadana, y eso nos faltó, pero obviamente vemos que la presidenta lo plantea como algo general, con proyecto de ley, pero tendremos que seguir como ciudadanos planteando, por cierto, los temas que creemos relevantes. Bueno, hubo un hecho relevante, disculpa Claudio, vas al tiro tú, que fue la expulsión de Agustín Edward también del Colegio Periodista. Fue un hito súper contundente que tuvo una cobertura también en profundidad. Después lo abordamos. Sí, yo creo que en realidad la bajada de la presidenta en este mensaje nuevo al país, recordemos que este año se ha referido en cadena nacional más de una oportunidad a distintos temas que la han obligado a salir al tapete, finalmente a recobrar lo que tú mencionabas, Hugo, la fe pública, cuestión que no ha sido nada fácil y que sabemos todavía está al debe. Creo que hay exigirle en todo caso, Pato, todos los temas en este mensaje es casi armar la Constitución de nuevo, porque de alguna manera estamos en un proceso, y sé que va a venir la frase sobre eso un ratito más, yo creo como calentando el ambiente, en hacer todo lo que falta por hacer y que ha estado pendiente en Chile en los últimos 30 años. El mensaje de alguna manera aglutina los temas más importantes que hoy día están a flor de piel, por los escándalos, por lo que la gente está demandando en la calle, pero creo que hay todavía una cierta duda, más allá de la fe pública, de lo que el gobierno es capaz de hacer en términos de restituirla. Porque, claro, hoy día es muy fácil, es negocio incluso político y ciudadano, apuntar al gobierno o apuntar a los políticos, a la clase de las élites que están dirigiendo el país, a los empresarios, y decir, oye, váyanse todos, como ha sido un poco un mensaje por ahí que se ha dado a conocer mediáticamente. Pero, ¿qué proponemos? O sea, ¿qué hay después? Y ese tema yo creo que Bachelet lo está tratando de ir instalando con regulaciones. Mi miedo, hasta cierto punto, es si nos vamos a convertir en un país regulópolis. O sea, porque vamos a llegar a un minuto que hay que regularlo todo, y estamos entrando en una dinámica que puede ser casi exacerbadamente Sí, pero yo tengo de regulación. Sí, tengo una digresión con respecto a lo que estás planteando, en el sentido que desde hace bastante tiempo desde la ciudadanía se ha venido planteando temas que son sobre los conflictos de interés, sobre el tráfico de influencia. Yo recuerdo patentemente que el año 2009, cuando personalmente hice una presentación en la Contraloría planteando que no podía ser que los municipios que tenían que evaluar los proyectos hidroeléctricos estuvieran recibiendo financiamiento de los proyectos hidroeléctricos, y de acuerdo mucha gente, no solamente incluso las organizaciones, sino que la ciudadanía y del sector público, que dijeron no, pero eso nada que ver, si aquí hay una desconfianza, y la Contraloría tuvo que determinar que no era legal. Entonces, aquí hay un tema de sentido común que perdimos, y ahí es importante lo que tiene que ver con la educación cívica, que no se relaciona solamente con que los jóvenes o estudiantes conozcan el tránsito de la ley, que conozcan cómo funciona el Parlamento, claro, los poderes y todo el tema. Sí. No tiene, tiene que ver con eso, pero tiene que ser más profundo, tiene que ver con la ética de lo público, tiene que ver con el individualismo, tiene que ver con la gente que considera que el Estado es un botín a lo cual ir a buscar trabajo, tiene que ver con distintas miradas que hemos perdido lamentablemente en este tránsito del modelo neoliberal que fue instalado hace ya 40
40 años y que la Concertación en algún momento, según mi opinión, por cierto, administró tan fácil. Tenemos ahora, por ejemplo, un caso. Eugenio Tironi está planteando, aplaudiendo la mirada de la presidenta Bachelet en el tema de este tema del proceso constituyente. Su consultoría apareció hoy día en el mostrador, fue la que le hizo la asesoría al gobierno para que hiciera el proceso. Entonces hay un conflicto de interés latente, él aplaude algo que él mismo participó. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Entonces, ese es el sentido común que uno quiere que debiera plantearse, no regularlo todo, pero una cosa más cultural, nacional, que hemos perdido lamentablemente, que en este sistema donde todo se mercantiliza. Bueno, bien rapidito, el tema de Agustín Edwards, ¿cómo fue recibido? ¿Cómo lo sintieron? El año pasado, miembros de la mesa directiva hicimos una presentación junto a dos dirigentes de derechos humanos, hicimos una presentación para sanciones a Agustín Edwards por dos temas en particular, fundamentalmente por la participación demostrada por filtraciones de parte de la CIA en la conspiración que hubo para derrocar el gobierno de Salvador Allende, y en segundo lugar por lo que ocurrió a mediados de los 80 cuando vino el Papa Juan Pablo II y el Mercurio, en complicidad con elementos de seguridad, publicó la fotografía de dos personas, lo acusó de violentistas y eso permitió justificación para que la CNI en algún momento los detuviera y los torturara. Entonces la gente dice que es un acto político, y en realidad no es político, porque el Código de Ética del Colegio Periodista plantea claramente que los periodistas tenemos que salvaguardar lo que es la democracia y los derechos humanos, y en lo que ocurrió con él transgredió notablemente eso. ¿Por qué se hizo con Javier Olivares como presidenta y no se logró con Marcelo Castillo? Bueno, en realidad, más que Javier, una cosa de voluntad, ¿no? Es que hay que recordar que la directiva nacional del Colegio Periodista no solamente está Javier Olivares, que es comunista, está también Patricio Martínez, que es de otra tendencia, Vanessa Sabiancelo, Igor Mora, yo mismo también, que no tengo militancia política en la nueva mayoría, sino que simplemente porque hay una directiva que tiene una mirada con respecto a... Era más tema para esta directiva. Y también recordemos que esa fue la presentación, porque fue el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio a nivel metropolitano el que estableció al final la sanción máxima, que es la expulsión. Los invito a la frase de la semana, que sin duda la vamos a extractar de la cadena nacional. Hace tiempo que no escuchaba cadena, antes era como otro el concepto. Voluntaria. De la cadena nacional realizada por la presidenta hace un par de días, donde se refirió, por cierto, a esta comisión anticorrupción, a las propuestas que se le hacen, y dentro de todo ella mencionó dos conceptos que ya están siendo, por cierto, interpretados y analizados desde la ciudadanía. Ella habló de un proceso constituyente. Vamos a recordar, por cierto, ese pasaje de la intervención presidencial y luego regresamos para abordarla junto a nuestros panelistas. Y ahí teníamos la frase de la Presidenta de la República cuando presentó en alguna medida el informe de la Comisión Engel y también algunas iniciativas que va a plantear. Bueno, y la frase, yo tengo que decir que tengo conflicto de interés porque yo tengo una postura muy concreta y clara con respecto al proceso constituyente, pero bueno, lo que podemos ver en esto es que en el fondo, claro, utilizó el concepto constituyente en alguna medida para dar una señal, pero utilizó el concepto también proceso, que en el fondo morigera la figura de la Asamblea Constituyente. Y deja abierto, como ha venido haciendo este tipo. Ahora, lo que yo discrepo particularmente es que los procesos constituyentes no se dan solamente porque el presidente lo plantee que va a haber o no. El proceso constituyente yo creo que ya comenzó. Cuando empieza la discusión sobre la constitución, que tenemos que tener una nueva constitución, cuando empieza el tema de la Asamblea Constituyente, las movilizaciones por marca tu voto, la discusión, lo que dijo, y ahí vamos a conversar con el entrevistado, la presidenta de la CUT con respecto a la necesidad de una nueva constitución y que sea esta decisión del mecanismo sea a través de un plebiscito. Ya estamos en un proceso constituyente y eso no se va a establecer por decreto. Yo que creo más en el ámbito de la ciudadanía, ¿cierto? Y de las fuerzas sociales, creo que el proceso constituyente ya está en marcha. Pero bueno, habrá que ver lo que plantea la presidenta a futuro y quienes tenemos una postura frente a que mediante un plebiscito establezcamos el mecanismo, y personalmente considero que la Asamblea Constituyente es el mejor mecanismo por cosas que podemos discutir y conversar. Va a seguir avanzando. Y ahí está la diferencia. Yo comparto contigo, Patricio, una gran mayoría de la gente que no está votando y que no va a seguir votando está naturalmente apelando a lo mismo. Nosotros queremos un proceso distinto para generar una gran transformación y un gran cambio. La clase política, por su parte, y Alamán fue bien enfático, nosotros no nos vamos a mover de este esquema, de este formato, porque le puede hacer mal
desarmar a Chile. Empieza de inmediato esta campaña del terror, de manera que la gente de una u otra manera sienta, chuta, irá a pasar lo que pasó en Ecuador, irá a pasar lo que pasó en Venezuela. Es un poco el cuco que se instala frente a esto, pero bueno, nuestro invitado de hoy, y tú le das el pase a Claudio si quiere opinar respecto al tema, Armando, es el presidente regional de la CUT, que ha estado, por cierto, muy en la palestra mediática. La presidenta nacional, como lo dijo Patricio, fue una de las principales oradoras en la celebración del 1 de mayo allá en Santiago, y ella fue, respecto a este tema, bastante categórica. Yo sé que tú también tienes una mirada bien particular en torno a esto. ¿Cómo estás, Armando? Hola, buenos días. En primer lugar, saludar a todos los trabajadores. Hoy día, ayer conmemoramos el Día del Trabajo, y por supuesto los trabajadores estamos pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Si a partir del 80 tenemos una constitución que privilegia al mundo empresarial, al mundo político, diría yo, de cierto lado, más que de los otros, y nosotros los trabajadores hemos dicho siempre, necesitamos asamblea constituyente y necesitamos una constitución que resguarde los intereses del pueblo, que resguarde los intereses de los trabajadores y que resguarde los intereses de la ciudadanía en general. La reforma laboral, que es previo a todo esto, que es un proceso mucho más macro, ¿qué opinión tienen de ella? Ayer también hubo algunas voces críticas respecto a la propuesta del gobierno. ¿Se sienten satisfechos con la reforma laboral y sus contenidos? No nos sentimos satisfechos a nivel de dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros creemos que la reforma laboral es una reforma del gobierno, no es de los trabajadores. ¿Es inconsulta? Digamos, se conversó con el Directorio Nacional de la CUT, pero la CUT introdujo algunos puntos de cambio, digamos, en esta redacción de proyecto de ley de cambio del Código del Trabajo, pero al final no hubo mayor aceptación, porque tenemos claro que hubieron 25 puntos que la Central Unitaria de Trabajadores introdujo, pero se redujeron a 9. Entonces, y entre esos 9, por ejemplo, uno de los temas importantes, el derecho a huelga en paz, no violento, no sé en qué constitución y en qué ley cabe. Nos parece aberrante eso, porque si un trabajador va a gritar, un trabajador va a exigir, y eso es violencia. Por lo tanto, van a ir todos presos. Queda muy interpretable esa figura en alguna medida. Muy militarizada. Armando, sí. En lo global, ¿cómo ustedes ven la celebración o la conmemoración del 1 de mayo y la participación de los trabajadores en el proceso chileno de cambio, podríamos llamarlo de alguna manera? Lo pregunto porque, claro, todos los 1 de mayo hay un acto, pero se vuelve rutinario, se vuelve una inercia, porque hoy día la gente sale a la calle un día martes a reclamar y genera opinión y genera un estado de reflexión sobre algún tema. Antes parece que estos hitos, que eran bastante conmemorativos, eran el espacio para poder debatir, poner temas. Hoy día basta que vayan un par de personas a la calle frente a un servicio público, frente a una empresa, y hagan una acción y ya es tema. ¿Crees que de alguna manera todo el empoderamiento que siempre conversamos acá de la ciudadanía, de las distintas organizaciones sociales, pueda estar un poco dejando atrás estos momentos que son más clásicos en los gremios, como ocurre para los trabajadores, y que por lo tanto han ido perdiendo también espacio en el debate concreto, que es lo que estás mencionando recientemente? Sí, sin duda el interés. Tenemos que partir, digamos, haciendo historia. Y la historia se hace a partir de la dictadura. Y en dictadura se mató la conciencia del trabajador. En dictadura se mataron las organizaciones sindicales. En dictadura se cambió la forma de pensar de los chilenos. Por tanto, luego nos introducimos en una democracia. Llevamos 25 años de democracia. En estos 25 años de democracia no hemos tenido una buena educación, no hemos tenido educación cívica, no hemos tenido desarrollo organizacional, no se ha fortalecido a la clase trabajadora en ninguno de sus aspectos. Entonces, seguimos siendo lo mismo. Por lo tanto, la conciencia de clase trabajadora, la conciencia de decir aquí estamos los trabajadores celebrando o conmemorando, recordando a quienes cayeron un día
producto de defender sus derechos, producto de defender las 8 horas laborales, producto de defender la dignidad de los trabajadores, hoy día no está tan clara. Hoy día el trabajador trabaja, hoy día el trabajador no tiene conciencia real de lo que significa defender sus derechos. Por tanto, cuando surge un movimiento social, vamos todos a pelear por ese punto específico del movimiento social. Cuando surge el movimiento de los trabajadores públicos, vamos todos por ese específico tema, esa específica demanda que es la nivelación de zona. En el 1 de mayo tenemos que estar todos, pero es un día feriado, se estableció como feriado. Por lo tanto, muchos trabajadores creen que es para descansar, creen que es para relajarse, para estar en la casa. El 1 de mayo se establece para celebrar, para conmemorar, para reunir. ¿Estás acusando un poco de falta de participación a nivel local en lo que fue este 1 de mayo? Por supuesto que sí, si aquí tenemos que crear conciencia y no tenemos las alternativas tampoco, si las alternativas están dadas exclusivamente para el gran empresariado, para la empresa estatal, están dadas para eso, para que están todos los recursos. Entonces los trabajadores no tenemos esa estructura sindical, esa estructura de entendimiento que nuestro 1 de mayo es para hacer. Lo esperable era tener la misma gente que tuvieron en las marchas de la mesa en el gimnasio, ¿no? O sea, gente afuera y abarrotado el tema, pero eso no se dio, parece. Eso, yo no esperé eso en realidad. ¿Cómo evalúas la movilización funcionaria del sector público que ocurrió hace algunas semanas y el resultado que tiene hoy día? ¿Valió la pena? Aquí hay que diferenciar. Nosotros, los funcionarios públicos, soy funcionario público, establecimos un paro. ¿Tienes el alma dividida, Armando? No, es una sola. Soy trabajador, funcionario público y soy trabajador. Lo digo porque hubo críticas a tu persona como dirigente de la CUT, que representa más bien a los sindicatos de las empresas, al estar apoyando a la nivelación de zona del sector público. Me imagino que te enteraste, ¿no? Incluso los periodistas también somos trabajadores y hay una distinción que hacemos en el colegio también, de que somos todos trabajadores. Pero está en un cargo de representación que un poco lo tengo claro y lo puedo despeja, responder, ¿no? Muy bien. Primero, como dice Pato, soy trabajador. Soy trabajador público, pero soy trabajador en definitiva. Y aquí también quiero hacer un paréntesis. Aquí hubo muchos políticos que quisieron demostrar que aquí hay dos tipos de trabajadores, los públicos y los privados. No, somos todos trabajadores. Y esos políticos, yo diría, son delincuentes políticos, porque mañosamente quisieron manejar y manipular un grupo de personas trabajadoras, digamos, con su necesidad, con su demanda. Y esa demanda la tenemos establecida y ustedes la Perdón, conocen. ¿estás hablando de las mujeres que marcharon en contra de la movilización de la liberación de zona? No quiero, digamos, identificar, solamente quiero decir un grupo. Pero para de tener claro de qué estamos hablando. Por supuesto, allí fueron un grupo de compañeras trabajadoras que fueron, yo diría, mal utilizadas en este aspecto, en ir y enfrentarse en contra de los trabajadores públicos. Hicieron un 1 de mayo paralelo también, ¿no? No sé. En Santiago, sí, no sé acá. Eso ocurre a nivel nacional, hay varias centrales sindicales las cuales celebran paralelamente también. Aquí no sé si se hizo, pero en esto quiero decir claramente que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores pertenece a la Asociación de Técnicos Paramédicos, la cual pertenece a la Central Unitaria, digamos, cotiza y todo eso. Y hay muchos gremios públicos que están en la CUT. Por lo tanto, cuando vamos a un proceso de elecciones, ganamos y esa es democracia. Entonces, eso no significa que el presidente de la CUT, porque funcionario público, no va a representar los intereses de todos los trabajadores. ¿Y por qué lo digo? Discúlpenme, déjenme terminar la idea porque si no queda cortada. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros hace 10 años estamos en la región de Aysén, peleando por el sueldo mínimo regionalizado, peleando por dignificar el trabajo de todos los trabajadores. Y además, un dato anexo, la CUT históricamente ha sido quien coordina la mesa del sector público, tanto a nivel nacional como a nivel local, digamos regional. Entonces, la CUT siempre está presente en todos los procesos, tanto en el sector público como en el sector privado. El sector privado estamos trabajando. Hoy día, un dato anexo a esto, y que lo dijimos ayer. Y en esto tenemos que reconocer también la intervención que ha tenido la intendenta Jimena Órdenes. Hoy día estamos a puertas de recibir en la próxima semana una casa como sede de la Central Unitaria de Trabajadores para que allí
todos los trabajadores, no solamente los trabajadores públicos, como han dicho algunos, estemos preparándonos y trabajando para en algún momento dentro de este gobierno tener un instituto o un centro de capacitación y formación sindical, que no es menor. Ya estamos también a puerta de obtener un terreno para presentar un proyecto de este tipo. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo, más que nada hacia el sector privado y el sector público, por supuesto, también. Eso fue como un bonus track al final, ¿no? Estaba dentro del petitorio también el tema de la sede. Pero yo veo un tema bueno, somos todos ciudadanos, ¿cierto? Todos ciudadanos con distintos roles y distintos matices. Yo creo que la Constitución, más que expresamente ir a favor del empresariado, que hay distinto tipo, no es lo mismo una gran empresa que una mediana, una pequeña y una pyme. A veces nos ponen incluso Mullenbrock, o por lo menos los de la Sofofa aparecen diciendo por lo menos que están defendiendo a la señora que está vendiendo empanadas y sopaipillas también, y ellos están a favor de eso, y que por lo menos que la reforma tributaria iba a afectar a esa señora también. Entonces, aquí voy, que yo creo que la Constitución tiene elementos que no solamente tienen que ver con lo proempresa, sino que con elementos mucho más complejos que tienen que ver con el individualismo, tienen que ver con la mercantilización de los derechos sociales y los bienes comunes, la mercantilización del agua, la mercantilización de los recursos hidrobiológicos, la mercantilización de los bosques, ¿cierto? Y de los derechos sociales. O sea, en este momento la previsión social, la salud, la educación, todo está en manos del mercado, ¿cierto? Y donde el Estado... Entonces, yo creo que ese es el tema más de fondo. Y todo el tema valórico que porque tú tienes incluso se trabajadores, que muy trabajadores serán, pero son individualistas, son marcadamente individualistas. Muy trabajadores serán, pero no están preocupados de los derechos sociales de todos, sino que simplemente... Entonces, hay un tema más profundo que tiene que ver con la cultura nacional que hemos generado, que yo recuerdo patentemente a la gente que dice, me da lo mismo quién salga presidente mañana, total, yo tengo que trabajar igual. Hoy, ¿para qué te andas metiendo en estas cosas? Al final voy a tener teniendo problemas. Entonces, y lo digo también porque mi mujer es empresaria, pero no tiene un carácter individualista. No tiene ella el restaurante que ella administraba hasta hace unos pocos días, ¿cierto? Estaba disponible para muchas causas. Sí. Para muchas causas, tanto al interior del restaurante como afuera también. Incluso tomó partido en temas que se consideraban como familia que eran importantes. Y a uno le dicen, no podéis tomar partido ni como periodista, ¿cierto? Ni como empresario, ni como funcionario público, ni como nada. Entonces, como que las ideas, las visiones andan ahí dando vueltas solas y que no hay nadie que las impulse. Y en el fondo eso es lo que tenemos que en alguna medida ir cambiando en alguna medida, porque así como tienes trabajadores que están preocupados del interés público, ¿cierto? E incluso no solamente de su área, sino que de otras áreas, también hay empresarios que están preocupados también de reconocernos como ciudadanos, cada uno en su rol, y esto lo construimos entre todos, y hay ciertos valores que nos vamos a erradicar porque son esencia del ser humano también, como otros, sino que tenemos que ir viendo cómo los mitigamos para hacer una verdadera sociedad y para llamarnos como sociedad y no un lugar donde habemos individuos que viven juntos. Y en el fondo la interrelación y cómo hacemos esto mejor para todos es lo que tenemos que discutir. A mí me quedó la sensación, fíjate Armando, de que la masividad que tuvieron las protestas, las movilizaciones por el tema de nivelación de zona, tenía mucha vinculación, porque si se gana esto, se mejora el sueldo de todos. O sea, estaban las lucas por sobre cualquier otra situación. Y de hecho me tocó a un par de niños explicarle por qué marchaban. Le dije, mira, por tal cosa. ¿Y qué es eso? Es esto. O sea, es por plata. Claro, es por plata. Bueno, se lo comentamos a Jessica Almonacid. Pero hay otros temas que el propio sector público ha planteado. Igualdad, por ejemplo, en los viáticos. Un chofer no puede dormir en una pensión de 5 lucas y un jefe en una de 20. O sea, ¿por qué esos temas no son más permanentes, sabiendo que esto es un tema largo y ustedes lo saben? Los otros son más inmediatos, porque siempre hay cometidos, siempre tiene que salir un chofer, un auxiliar, con un jefe, en fin. ¿Cómo se va priorizando o qué está primero en la escala de valores del sindicalismo, en este caso tanto de la CUT como de la Mesa del Sector Público, en tanto generamos también esta cosa que cautive a los otros y no solamente que los hagamos marchar, porque acá si ganamos son todos los que se llenan un poquito más la bolsillo? Claro. ¿Me entiendes la sutileza que hay? Porque tú decías, el movimiento social o sindical después de tantos años de dictadura quedó hecho bolsa, pero han pasado 25 años para poder recuperar ciertas cosas. Y hoy día no hay una marcha, por ejemplo, por la dignidad de, no sé, de los... O por el mismo sueldo regionalizado. Claro, por el mismo sueldo regional. Está como todo enfocado a, individualmente, yo me beneficio de esto. Exactamente. ¿Cómo voy a ir? Eso es lo que se ha creado. Eso es lo que ha creado el sistema político. Eso es lo que ha creado individualmente. Hoy día estamos en una sociedad
mercantil, como decía Pato, en una sociedad en donde hay que jugársela todos los días para ganar un peso. No estamos en una sociedad que privilegie la organización, que privilegie la convivencia, como decía Pato, la convivencia familiar, la convivencia de los trabajadores. Si los trabajadores hoy día están, por ejemplo, si hay que dar ejemplos, quiero dar ejemplos personales. Mi mujer hoy día trabaja hasta las 12 de la noche casi todos los días para poder tener plata para mandar a estudiar a nuestras hijas. Entonces, y eso es casi el 90% de los ciudadanos, casi el 90% de la gente que quiere mejoras para su familia, para sus hijos. Entonces no hay un tiempo para decir, oye, sentémonos a pensar cómo podemos cambiar el mundo, cómo podemos cambiar nuestra sociedad, porque ese tiempo no está dado, porque la sociedad no lo ha dado, porque las leyes no lo han dado. Entonces cuando lo dices lo figuras muy bien tú, cuando alguien tiene una necesidad puntual o un grupo de trabajadores tiene una necesidad puntual y se trata de recuperar, porque aquí queremos insistir, lo de la nivelación de zona no es ganar más plata, es recuperar derechos adquiridos que se nos quitaron en la dictadura. Entonces, es recuperar eso. Muchos dicen, vamos a subir nuestro sueldo, vamos a ganar más plata. Claro, vamos a ganar más plata, pero es la misma plata que ganan otros servidores públicos. Entonces, en eso yo creo que no podemos perdernos de vista. En eso tiene que ver mucho el cambio constitucional, la asamblea constituyente, para poder decirle a la gente, y esto va a demorar años. Si no va a ser mañana, va a demorar 5 o 10 años. Me quedó pendiente la pregunta o la respuesta a la pregunta sobre el balance que hacías de lo que pasó con el movimiento del sector público y en el estado que está en la negociación hoy día. A mi parecer, me da la impresión que no ganaron mucho, están negociando de nuevo. Bueno, y están en el estado que estaba antes del la movilización paro. Justamente fue para eso. O sea, la movilización no fue para que la presidenta o el ministro de Hacienda diga, ya, le vamos a entregar nuevamente lo que ustedes perdieron. Esa no fue la negociación. ¿Pero cuál es tu balance La hoy día? negociación hoy día fue que hoy día hay una mesa instalada del gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, trabajando para elaborar el proyecto de ley que va a significar la nivelación de zona. ¿Cómo va a ser? Eso es lo que va a hacer. Pero hay un ultimátum ya para el 15 de mayo nuevamente. 15 de mayo. Si estamos hablando de proyecto de ley es como rápido, ¿no? 1 o 2 semanas, a lo mejor, no sé cómo... Pero de 1 a 7, ¿cómo ves tú que fue este proceso? Lo veo en un 5. Sí, yo reconozco y entiendo la deformación profesional de mi colega Claudio de que como periodista quiere tener el dato cuantitativo. ¿Qué nota? La magnitud. Pero quienes y al igual que Armando estamos en organización y sabemos que son procesos. Sí. O sea, entendemos que son procesos de instalación, de discusión, de debate. Yo recuerdo patentemente... Perdón, lo digo porque en la semana vimos en la prensa a la misma Jessica Almonacid decir que hay un lento avance. Sí, y eso pero es parte de la... Yo creo que es como un 3,54 más que un 5. Yo creo que... y yo recuerdo patentemente que el año 2011, a fines del 2011, estaba en Santiago en una asamblea con estudiantes, ¿cierto? Y de repente se levanta un adulto y le dice a los estudiantes, ustedes en realidad no ganaron nada porque habían estado 8 o 9 meses de paralización y en realidad no había dicho el presidente, ya aquí tienen, como dijo Armando, educación pública, gratuita y de calidad. Así que no ganaron nada, mira, perdieron el año, muchos van a reprobar, ¿cachai? Entonces, y un estudiante se levanta como un ejemplo que también dio un estudiante acá en el Liceo San Felipe Benicio y dice, ¿cómo que no ganamos nada? Cambiamos el sentido común de la educación. Ese es un triunfo que tiene que ver con triunfos simbólicos, pero también un triunfo que se va a ver después. Toda la discusión que hubo en la campaña presidencial del año 2013, que se estuvo sobre la base de la educación, ¿cierto? Tiene que ver con esa movilización del 2011. Los proyectos de ley ahora en discusión tienen que ver con eso. Y un estudiante acá también, y hablando de lo que decía Armando con respecto al individualismo, un estudiante acá, no recuerdo el nombre, pero lo dijo claramente cuando los apoderados estaban discutiendo que los chicos estaban en paro y decía que claro, ¿por qué se movilizan los estudiantes de San Felipe Benítez cuando ellos tienen una buena educación no solamente en el contexto regional, sino que también a nivel nacional los chicos llegan a la universidad, tienen posibilidades? Y un estudiante dijo, bueno, nosotros sabemos que tenemos una buena educación, pero nosotros estamos paralizando y estamos no solamente solidarizando, porque lo que nosotros queremos es que la buena educación que tenemos nosotros la tenga todo estudiante del país como un derecho. Y eso en realidad es una enseñanza que da un estudiante de enseñanza media
a todos los adultos que dicen, no, tú no te preocupes, preocúpate de ti misma nomás, que te andes preocupando de los demás. Y eso, volvemos al principio, es lo que muchos creemos que hay que cambiar con respecto a la educación cívica. Ese es el sentido común de cómo hemos construido una sociedad y un No, yo sin duda comparto que los procesos son más largos y se ganan muchas cosas, incluso cuando uno va a un partido mundial y pierde, siempre dice, bueno, siempre ganamos algo, la experiencia, la unidad, no digo el triunfo moral, no quiero ser peyorativo, pero también está el antecedente, nosotros lo hemos comentado anteriormente, del movimiento del 2012, y hay una sensación, y con esto quiero decir que no es que necesariamente sea así, pero hay una percepción de la ciudadanía de que el movimiento no dejó nada pero concreto el para programa de planificación extrema tiene que ver con eso, el que la región sea piloto pueden de haber energía temas tiene que que se ver con ganaron, eso. pero yo hay una creo percepción de que parece que la vecina sigue en la misma. Yo discrepo un poco de eso porque yo creo que sí dejó instalado el tema, y yo creo que fue la factura que le pasó el mundo laboral privado al público, de que ya es el momento también de que esto que se planteó el 2012 en el actual paro, claro, en este paro también no estuvo abordado, y Armando lo dijo, el tema del sueldo regional sigue siendo tema, y la pensión los empresarios también, los empresarios que criticaron el paro del sector público porque acá la dependencia es tremenda y muchas cosas se demoraron, también dijeron, estamos disponibles para abordar de nuevo este tema, vía 889, vía cualquier vía, pero nosotros estamos disponibles. Había presión adentro de los funcionarios públicos para no involucrarse en otros temas también, porque también se acusó a muchos funcionarios de individualismo que iban por su tema y que decía la gente, a esto no lo he visto, no los vi marchar ni para el movimiento social, no salen nunca de la calle, y claro, como no les van a descontar, probablemente están ahí. Hubo presión adentro de que algunos plantearon, oye, incorporemos también demandas de otros trabajadores, tanto activos como el sueldo regionalizado, como trabajadores pasivos también, la pensión regionalizada, y adentro algunos discutieron que no, porque eso es meternos casi como con política, que se utiliza como peyorativamente. No, el sentido del movimiento, y yo quisiera comentar, digamos, por última vez en este foro, porque me interesa más lo que es los trabajadores en general, porque lo otro está dado, pero sí es bueno decirlo, el sentido del movimiento del sector público tiene que ver con esa reivindicación, pero tiene que ver también con el apoyar, porque fue unánime la voz cuando vimos ese llamado de atención de las trabajadoras del PMU, y nos dimos cuenta de que sí había que hacer algo, y marchamos al otro día con los estudiantes, por ejemplo, sin ninguna parcante de sueldo mínimo regionalizado, de nivelación de zona. Marchamos como ciudadanos, como trabajadores, apoyando a los estudiantes. Vamos a marchar cuando sea necesario por el sueldo mínimo regionalizado igual. Vamos a apoyar esa causa, y la va a apoyar el sector público. Ahora, hay inquietud dentro de los trabajadores públicos, por supuesto que las hay, pero esa inquietud está enlazada con toda la sociedad. No somos individualistas, y llamado de atención quizás no vi ninguno, por lo menos. Yo te quería hacer, con esto yo cierro, también noté una tensión en algunas conferencias de prensa, Armando, de la mesa de los dirigentes y de la asamblea en general con los medios de comunicación, no sé si con todos o con alguno en particular, porque en algún momento entiendo que le molestó a la mesa que algunas emisoras hayan abierto los micrófonos para que la gente opinara respecto al movimiento. Y yo noté cierta hostilidad de algunos dirigentes y dirigentas, pero con todo. O sea, aquí era la prensa la que estaba en contra del movimiento. ¿Fue tema eso al interior también? Además que muchas cosas se filtraron desde la misma mesa. Ahí había una persona que entiendo estaba a cargo de las redes sociales y muchas cosas salieron, no oficialmente, pero si las saca alguien de adentro es porque están validadas, ¿no? Bueno, es importante cuando nosotros hablamos y cuando en el periodismo se habla de tratar algún tema, también se habla de objetividad. Tienen que ser tan objetivos en eso, y lamentablemente cuando se hable los micrófonos a la ciudadanía por un teléfono, la ciudadanía tiene, yo diría, no sé si el derecho, pero dice muchas cosas, y a veces dice muchas cosas que no son ciertas, y se descarga con otro tipo de vecinos, de trabajadores, en toda su rabia que tiene contenida, y es una rabia social, que no tenemos que ver los trabajadores públicos con esa rabia social, sino tiene que ver con cómo se ha administrado este país, y este país se ha administrado con muchas desigualdades. Por lo tanto, cuando alguien quiere desahogar, si le abren los micrófonos, por supuesto que lo va a hacer. Y allí está nuestra rabia, que era lógica, el por qué nosotros tenemos que pagar el pato de lo que los gobiernos, los 6 gobiernos de la concertación, el gobierno de derecha y el gobierno de hoy día, que está vislumbrando varias leyes que tienen que ver con el beneficio hacia los ciudadanos
en general, tributaria, de educación, hoy día la legislación laboral, pero está también con un muro muy fuerte, muy grande, un muro muy sólido del sector de la derecha, que no quiere cambio. Bueno, pero acá abrimos los micrófonos para que se aclaren esas cosas por el patagondomingo.cl y también por las pantallas de Canal 11, como para ir cerrando. Yo quiero, antes de despedirme, Pato, darle un saludo también a un integrante de nuestro equipo que está un poco delicado de salud, que es Mario Pardo Jaramillo, que está en Santiago. Le entregamos toda nuestra buena onda para que pueda volver, Marito, aquí a estar detrás de cámara. Está mejor también. que Está cuando bastante se mejor. fue, ¿no? En un minuto estuvo bastante complicado y todo el mundo del ámbito comunicacional y periodístico de la zona lo conoce, lo aprecia, y le mandamos la energía para que se mejore pronto y vuelva a estar en 20 segundos, ¿te sirve? No, solamente a propósito de lo que está diciendo Armando, bueno, en estos días, el 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y bueno, yo como dirigente del Colegio Periodista también tengo que decir que en el fondo un derecho de la ciudadanía a poderse expresar. Ahora, otra cosa es que haya manipulación de algunos medios que solamente abran los micrófonos y con una introducción interesante para darle... Eso yo lo comparto, pero no puedo dejar pasar que en el fondo la libertad de expresión junto con la libertad de prensa, pero también los que están al otro lado del mesón, que son el derecho al acceso a la información, que son la gente, las audiencias, son derechos que creemos que son importantes y que tenemos que ver cómo hacernos cargo también de esas realidades que están ahí. Así que eso, un saludo por el Día Mundial de la Libertad de Expresión, que es un tema muy importante. Nos sumamos, por cierto. Bueno, como siempre, les agradecemos su compañía, su sintonía, su acompañamiento. ¿Ya cuánto? Como 6 programas, 6 ¿no? capítulos. 6 capítulos de opinión pública. Hoy en la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, a quien agradecemos el habernos entregado este espacio. Vamos a ver dónde seguimos. La idea es itinerar para ampliar, por cierto, el horizonte, y le agradecemos a Armando también su sinceridad, y a través de él un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras también del sector público y del privado, donde estamos, por cierto, nosotros incluidos. Y al Canal 11 y a toda la gente de Puerto Aysén y a todos los ciberespacios o cibernautas que nos siguen también. Un cordial abrazo, y en 2 semanas más, quizás de nuevo una opinión pública. Muchas gracias.